Bueno. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, porque aquí estamos fantásticamente bien. Y eso que hace un calor que no veas, Pero es. Bienvenidos a este capítulo, uno más. Bueno, deciros que estamos a punto de las vacaciones, como ya sabréis. Seguramente hagamos vacaciones como hemos venido haciendo. No tenemos clara la fecha, ¿no? No, estamos un poco improvisando. Seguramente será al principio de la temporada 3, después de las vacaciones. Así que tenemos todavía alguna entrevista por ahí que seguro que os va a gustar para culminar la temporada 2 y después a descansar un poco todos, ¿no? Sí, un poquito. Así que nada, bienvenidos a La Madre que te creó, el podcast donde hablamos de innovación sin PowerPoints de 300 diapositivas, sin humo y a ser posible sin palabras que nadie usaría en una conversación normal. Exacto. Aquí intentamos un poco entender la tecnología sin que parezca que estamos leyendo un manual de una nave espacial. Hoy vamos a hablar, pues fíjate, de robots, pero tranquilos, ninguno viene en el futuro para exterminarnos, ni va a entrar ahora mismo por la puerta diciendo que ha tomado el control. Pues todo de momento, De momento. Hoy vamos a hablar de robótica colaborativa, es decir, robots que trabajan contigo y no contra ti. Ya solo el nombre suena un poquito mejor. La palabra colaborativa tranquiliza bastante más que automatización avanzada de procesos industriales. Totalmente. Porque eso suena a que mañana llegas al trabajo y tu silla ya tiene dueño metálico. Sí, pero hoy vamos a intentar explicarlo fácil, qué es, por qué está de moda, dónde se usa, qué aporta de verdad, si esto es una ayuda o una amenaza. Y, sobre todo, si esto es una cosa de fábricas gigantes o si realmente empieza a afectar a empresas normales, trabajos normales y a personas normales. Pues así es. Cuando pensamos en robots, nos viene a la cabeza una fábrica llena de chispas, brazos gigantes, ruido, luces de emergencia y un cartel enorme de prohibido pasar humanos. Sí, todo lo hemos visto. La imagen clásica es esa, una máquina enorme, rápida, peligrosa, encerrada detrás de una valla y haciendo movimientos que no quieres tener cerca de la cara. Pero eso no es un robot colaborativo. No lo es. El robot industrial clásico trabaja aislado, tiene su espacio, tú el tuyo y mejor no mezclarlo. El colaborativo, en cambio, está pensado para compartir el entorno con las personas. No significa que sea un peluche con cable, significa que está diseñado para trabajar cerca de ti, ayudarte en una parte de la tarea y hacerlo de forma más segura y flexible. Dicho de otra manera, no viene a sustituir al equipo entero, viene a echar una mano en tareas concretas. Es como cambiar un guardaespaldas de 2 metros por un compañero de oficina bastante obediente. Uno que nunca protesta, por cierto. Que nunca llega tarde. Que tampoco te dice, esto no estaba en mi descripción del puesto. Y nunca te pide un café. Aunque tampoco te va a preguntar cómo estás. Todo hay que decirlo, La idea es muy simple. El robot hace la parte repetitiva, física o pesada y la persona hace la parte que requiere criterio, adaptación o decisión. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando oímos la palabra robot ya pensamos automáticamente en reemplazo. Y aquí, al menos en muchos casos, la lógica es otra. Es más bien reparto de tareas. Claro, no se trata de decir ya no hace falta nadie. Se trata de decir igual no tiene sentido que una persona esté 8 horas seguidas haciendo justo el mismo gesto. Que esa es una de esas claves de todo esto. No solo productividad, también cansancio, errores, lesiones y la monotonía. Vamos a poner ejemplos muy terrenales, porque si no, esto enseguida se llena de palabras raras y nos perdemos. Imagina una cocina. Hay que preparar 2000 hamburguesas al día. ¿Quién pone siempre el mismo queso exactamente en el mismo sitio, con la misma precisión, el mismo gesto y sin distraerse? El robot. Pues sí. ¿Y quién decide si un cliente tiene una alergia, quiere quitar la cebolla, cambiar el pan o hacer una excepción porque viene con una petición especial? La persona. Y ahí se ve muy bien. El robot hace la parte repetible, la persona gestiona la variación. Otro ejemplo sería una farmacia o un laboratorio preparando cajas, moviendo bandejas, clasificando productos, hacer tareas muy repetitivas y delicadas. El robot puede encargarse de colocar, mover, ordenar o dispensar con mucha precisión. Pero la supervisión, la validación, la atención al paciente o la gestión de una incidencia siguen siendo humanas. O imagina Amazon, que es un ejemplo muy conocido. El robot acerca la estantería. La persona decide qué producto coger, verifica, resuelve errores o atiende situaciones que no son estándar. Y al final es una idea muy sencilla. Cada uno hace aquello para lo que es mejor. El robot no se cansa repitiendo. La persona no debería desperdiciar su capacidad pensando en si la caja va 3 centímetros más a la derecha o más a la izquierda.
Me gusta, porque muchas veces el debate se planteará como si uno tuviera que ganar y el otro perder. Y en realidad, en muchos casos, esto funciona mejor cuando se reparte bien el trabajo. Eso sí, repartirlo bien no es tan fácil como comprar la máquina y ya está. Exacto, porque ahí empieza la parte interesante. Venga, va. Hace 20 años, imaginad, ¿no? Un robot era como comprarte un Ferrari para ir al supermercado. Sí, muy espectacular, muy impresionante, pero lejísimos de la realidad de la mayoría de empresas. Cierto, era caro, complicado, grande, difícil de instalar y casi parecía que hacía falta media NASA para ponerlo a funcionar. Hoy sigue sin ser una compra impulsiva, pero ya se parece mucho más a comprar una buena herramienta de trabajo. No es barato, pero esto ya no es una locura reservada a 4 gigantes. Y además son más fáciles de programar. En muchos casos se les enseña moviéndoles el brazo directamente. Sí, a mí esto me parece muy potente porque rompe una barrera mental. Mucha gente imagina que para usar el robot vas a necesitar ser un ingeniero aeroespacial. Y no, en muchos casos necesitas formación, claro, pero no hace falta escribir 1000 líneas de código ni diseñar una nave a Marte. También influye otra cosa. Hoy las empresas tienen más presión que nunca para producir mejor, más rápido, con menos errores y con menos margen. Y encima, en muchos sectores no sobran personas, sino que faltan. Eso es clave, porque a veces se habla de automatización como si las empresas estuvieran llenas de gente ociosa y que están esperando ser sustituidas. En realidad, muchas veces es lo contrario. Cuesta cubrir turnos, cuesta encontrar personal para ciertas tareas, cuesta mantener ritmos altos sin quemar a la gente. Y entonces aparece una tecnología que puede asumir una parte de ese trabajo repetitivo y de repente empieza a tener sentido. No solo por ahorrar, sino por poder sostener el trabajo. Y luego hay otro factor. La tecnología en general se ha vuelto más cercana. Claro. Antes muchas soluciones tecnológicas parecían diseñadas para expertos. Ahora muchas están diseñadas para que alguien normal pueda usarlas con una curva de aprendizaje razonable. Y esto cambia muchísimo la adopción, porque cuando alguien o algo deja de parecer imposible, entonces empieza a entrar en la conversación real de las empresas. La pregunta del millón, José. Sí, la que siempre aparece. Esta es, en cuanto alguien dice la palabra robot, alguien más piensa paro. Y es una preocupación legítima, no hay que ridiculizarla. Claro, porque la tecnología sí que cambia los trabajos. Esto ha pasado siempre. Sí. La historia demuestra que cada revolución tecnológica elimina algunos trabajos, transforma otros y crea otros nuevos. El problema es que cuando estás en medio del cambio, eso no siempre tranquiliza. No, porque lo vives en tu puesto, en tu empresa y en tu rutina, no en un libro de historia. Y hay una idea importante aquí. Los robots pueden encajar muy bien en tareas que son aburridas, repetitivas o físicamente desgastantes. Los cobots. Los cobots es por lo de robot colaborativo y se les llaman cobots. Claro. Nadie sueña de pequeño con pasar 8 horas poniendo la misma pieza una detrás de otra. Ni atornillando exactamente igual 6.000 veces al día. Ni levantando cajas iguales hasta acabar con la espalda destrozada. Si el robot o el cobot, como dices tú, hace eso, la persona puede hacer control de calidad, resolver incidencias, coordinar, revisar, atender excepciones, hacer tareas de mayor valor. Ahora bien, tampoco hay que ser ingenuos. Si una empresa usa mal la tecnología, claro que puede destruir empleo, degradar trabajos. Es muy importante decirlo porque la tecnología no es buena por definición, va a depender de cómo la uses. Eso es. Un cobot o un robot puede servir para quitar tareas pesadas o puede servir para obsesionarse con producir más sin pensar en las personas. La herramienta no decide la cultura de la empresa. La decide la empresa. Claro, porque entonces quizá la pregunta ya no es solo ¿nos quitarán el trabajo?, sino también ¿qué tipo de trabajo queremos conservar para las personas? Y esa me parece una pregunta mucho más interesante. Pues porque hay tareas que son más razonables delegar. Sí, y hay otras que precisamente ganan valor cuanto más humanas son. Claro, las emociones, ¿no? Trato con clientes, negociación, creatividad, improvisación, empatía, enseñanza, liderazgo. Resolver un problema raro que nadie había previsto. Entender un contexto. Tomar una decisión con información incompleta. Todo esto sigue siendo como lejos, está lejos del brazo robótico que coloca las piezas de manera perfecta. Así que un robot colaborativo, cobot, es como el compañero que siempre llega puntual. Ay, qué bien. Nunca se cansa. Nunca pide vacaciones. Nunca dice, hoy no estoy inspirado. Nunca entra en Monday Mood, ¿no? Nunca te dice, esto ya me lo explicaste en el último email, pero no lo leí. Nunca te monta un comité para decidir si coge una caja con la mano izquierda o con la derecha. Uy, pero tampoco propone ideas, ¿eh?
No improvisa. No entiende al cliente. No detecta ironías. No tiene intuición. No sabe que hoy el proveedor viene torcido y que es mejor no apretarle más. No capta que una persona está nerviosa, cansada o confundida. No hace chistes malos en una reunión. Esto es malísimo. Que eso es igual. No es una ventaja competitiva, pero humanidad tiene. Sí, claro. Entonces, sí, aquí seguimos ganando los humanos, Juanpe. Sí. Y de hecho creo que esa es la forma sana de ver esto. No competir contra el robot por hacer el de robot. Porque ahí vamos a perder. Seguro. Si quieres ganar a una máquina en repetir exactamente lo mismo miles de veces, va fatal. Sí, la gracia está en hacer lo que la máquina no hace bien. Y reorganizar el trabajo alrededor de eso. Esto es lo clave. Ya hay robots colaborativos haciendo cafés. Esto me encanta, porque humanamente todos pensamos, bueno, si me hace el café bien, pues igual le cojo cariño. Preparando medicamentos. Montando gafas. Empaquetando bombones. Clasificando fruta. Ayudando en tareas de laboratorio. Envasando productos cosméticos y probándolos. Colocando piezas pequeñas en procesos de montaje. Incluso ayudando a cargar y descargar objetos sin que una persona se machaque físicamente. Y eso es interesante porque no hablamos solo de coches o grandes factorías. Hablamos de sectores muy distintos. A veces pensamos, esto será para una multinacional enorme. Y no necesariamente. Cada vez hay más casos en empresas medianas e incluso pequeñas, donde una parte del proceso se puede automatizar sin convertir aquello en una película de ciencia ficción. También pasa algo curioso. Muchas veces el robot entra por una necesidad muy concreta. Sí. No porque alguien diga quiero innovar mucho, sino porque alguien dice tenemos este cuello de botella, esta tarea da problemas, aquí la gente acaba agotada, esto genera errores. Y ahí es cuando la tecnología empieza a tener sentido. No como decoración, no como postureo, sino como respuesta a un problema real. Que eso pasa mucho con la innovación. En PowerPoint todo parece revolucionario. Pero luego la pregunta buena siempre es la misma. La misma. ¿Qué problema resuelve? Esa es la pregunta. El paquete. Hablamos mucho de esto. Y si no resuelve un problema claro, pues probablemente estás comprando una anécdota cara. Sí. Así que vamos a decir algo que creo que le pasa a mucha gente. La idea suena bien, hasta que el robot está a medio metro de ti moviendo un brazo. Sí. Ahí te acuerdas menos de la palabra colaborativo y más de tus reflejos. Porque una cosa es entender el concepto y otra cosa es convivir con una máquina que se mueva a lo loco en tu espacio. Totalmente. Y por eso la confianza es muy importante. No basta con que sea seguro. La gente tiene que percibirlo como seguro. Exacto. Igual que con un ascensor. Tú no haces un cálculo técnico cada vez que subes. Confías. Claro, esa confianza no ha aparecido sola. Se ha construido con el tiempo. Con diseño, con formación, con pruebas, con buenos procesos y con una implantación razonable. Y con algo muy humano, que al final es explicar bien para qué está ahí ese robot. Sí, porque si tú metes una máquina en una empresa sin contar nada, la gente no ve una ayuda, ve una amenaza. O una rareza. O ve un símbolo de que alguien arriba ha tomado una decisión sin entender el trabajo real. Esto también pasa, ¿eh? Pasa mucho. Sí, entonces estamos hablando no solo de una cuestión técnica, es una cuestión de gestión del cambio. De conversación. De respeto hacia quien ya está haciendo ese trabajo. Y de involucrar a las personas desde el principio. Pero muchas veces quien mejor sabe qué tarea se puede delegar no es el directivo que la observa desde lejos. Es quien la hace todos los días. Exacto. Muchas empresas piensan que innovar es comprar la tecnología. Y no. Innovar es cambiar la forma de trabajar. El robot solo es una herramienta. Y si haces mal un proceso, con un robot lo vas a seguir haciendo mal. Pero mucho más rápido. Sí. Ahí está. Esa frase me gusta mucho porque resume un montón de proyectos fallidos. Sí. Pensar que una máquina arregla por arte de magia un proceso mal diseñado realmente no va a cambiar la organización si es caótica o la mala coordinación. No. Si nadie tiene claro qué hay que hacer, cuándo, por qué y con qué criterio, meter un robot no lo va a arreglar. No, la maquinilla, perdón, un rato como mucho, ¿no? Sí, o la acelera hasta que el problema explota antes. Entonces la innovación de verdad es preguntarte, ¿qué parte del trabajo aporta valor, de verdad? ¿Qué parte es repetición absurda? ¿Qué parte debería hacer la persona? ¿Y qué parte puede hacer la máquina? Y no solo eso, ¿cómo cambia el rol de la gente si introducimos esa herramienta? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se mide? ¿Qué mejora buscamos exactamente? Porque si no, acabas comprando algo muy vistoso para enseñar en visitas, pero que realmente no te cambia nada importante. El famoso mira qué moderno soy. Exacto. Mucho robot, mucha foto, mucho vídeo corporativo, pero luego el proceso sigue siendo igual de malo. O peor, porque ahora además hay que alimentar una máquina que no encaja con la realidad del trabajo. Tal cual.
Vamos a aterrizar ventajas concretas porque si no esto suena muy bonito pero un poquito abstracto. Venga, va. La primera, la consistencia. El robot hace la tarea igual muchas veces seguidas. Segunda, menos fatiga. Si una tarea es físicamente pesada o repetitiva, delegarla puede reducir desgaste. Tercera, menos errores en tareas rutinarias, porque al final la máquina no es que sea mágica, sino que puede repetir exactamente igual y eso lo hace mucho mejor que nosotros. Cuarta, más tiempo humano para cosas con más sentido. Quinta, flexibilidad frente a otros robots más rígidos, porque muchos cobots están pensados para cambiar de tarea con relativa rapidez. Y sexta, en algunos casos, mejora de seguridad. Si alejas a la persona de gestos, pesos o movimientos problemáticos, pues va mejor. Pues sí, eso sí, porque todo depende de que el caso esté bien elegido. Claro, no todo problema necesita un robot. Ni todo robot aporta lo mismo en cualquier entorno. A veces la mejor innovación no es automatizar. A veces es reorganizar una mesa, cambiar el orden de 2 pasos, diseñar un flujo. O escuchar a quien lleva 10 años diciendo dónde se pierde el tiempo. Qué poco escuchamos. Sí. Ahora la parte importante viene para no vender el humo, que es una cosa que sabéis que hacemos aquí mucho, ¿no? Sí. También los robots tienen límites. Tienen sus límites, son muchos. No entienden el contexto como una persona. No son buenos cuando todo cambia constantemente y no hay un patrón claro. No sustituyen el juicio humano. Ni convierten automáticamente una empresa mediocre en una empresa excelente. Y además requieren inversión, mantenimiento, integración y aprendizaje. Que esto también conviene decirlo, porque a veces parece que estás comprando el brazo, que lo enchufas y ya está solucionada la vida. Y no. Hay que pensar dónde va, cómo encaja, quién lo supervisa, qué pasa cuando algo falla, qué indicadores vas a mirar. ¿Y qué es lo que pasa con las personas del equipo? Que esa parte muchas veces se trata fatal. Sí, se trata y se habla del robot durante semanas y de la gente 5 minutos y ya está. Y debería ser al revés, o como mínimo un poquito más equilibrado. Pues sí. Vamos a ver ahora un ejercicio, Juanpe, mental contrario. Vale. Vamos, piensa en tu trabajo o en cualquier trabajo cercano. ¿Qué parte te gustaría no tener que repetir mañana? Muy buena pregunta, porque ahí empieza a verse de forma práctica. Sí, por ejemplo, imagínate que alguien prepara pedidos. Igual no quiere dejar de trabajar, igual quiere dejar de levantar, girar, colocar y repetir el mismo gesto 4.000 veces. Una persona en una clínica. Igual no quiere dejar de atender pacientes, igual quiere quitarse de encima tareas mecánicas que no aportan nada a la relación con el paciente. ¿Alguien en una línea de montaje? Igual no quiere abandonar el sector, igual quiere dejar de hacer justo la parte que más desgasta y menos valor aporta. Y eso cambia mucho la conversación, ¿verdad? Sí, porque ya no hablas de quitar trabajo, hablas de quitar cierta parte del trabajo. Claro. ¿Sabías que muchos robots colaborativos, cobots, pueden detectar un choque y detenerse en milisegundos? Eso ya te da una pista de que están pensados para entornos compartidos. Claro, y que algunos pueden cambiar de tarea en cuestión de minutos. Ostras. Hace años eso requería parar media línea, reconfigurar todo y casi rezar para que luego funcionara. Totalmente. Ahora, en algunos casos, la adaptación es muy rápida. También es curioso cómo cambia la percepción de la gente cuando lo ve en directo. Sí, porque en abstracto da un poco de miedo, pero en persona muchas veces da una sensación más de herramienta, una herramienta que tienes delante, que de una amenaza. Ya, porque dejas de imaginar Terminator y empiezas a ver una máquina haciendo una tarea concreta. Claro, además los vídeos que vemos por ahí hacen mucho daño, pero así de golpe todo esto se vuelve mucho más real y menos cinematográfico. Vamos a dejar algunas preguntas para quien nos escucha, porque este tema toca muchas fibras. Sí, venga, va. La primera, ¿aceptaríamos trabajar al lado de un robot? Y si la respuesta es depende, la siguiente es ¿de qué depende? Pues de la seguridad, de la confianza, de si te ayuda o te vigila, de si te descarga o te aprieta más. Segunda pregunta, ¿qué tareas de vuestro trabajo delegaríais mañana mismo? Y la tercera, ¿cuáles jamás dejaríais en manos de una máquina? Porque ahí aparecen cosas muy humanas, decisión, trato, sensibilidad, responsabilidad, creatividad. Todo lo emocional. Quizás una cuarta, Juanpe. ¿Nos molesta más el robot en sí o perder el control sobre cómo cambia nuestro trabajo? Esa es muy buena y hay que reflexionar al respecto, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a ver cada vez más cobots, robots colaborativos, pero no siempre de forma espectacular. Sí, a veces imaginamos el futuro como algo lleno de luces, pantallas y cosas muy visibles. Probablemente en muchos casos esto va a ser mucho menos dramático. Será más bien esto, una pequeña parte del proceso cambia, una tarea se automatiza, una estación de trabajo mejora, una persona deja de hacer algo repetitivo.
Y poco a poco eso se vuelve normal. Como pasó con tantas otras tecnologías. Que al principio parecían rarísimas y luego un día forman parte de tu rutina. Y seguramente el gran valor estará no en tener más robots, sino en saber dónde tienen sentido esos robots. Porque el futuro no es una fábrica llena de máquinas por postureo. Futuro Útil es una organización que combina bien lo que hacen mejor las máquinas y lo que hacemos mejor las personas. Pues venga, hemos hablado mucho, pero la robótica colaborativa no trata de sustituir a las personas, trata de combinar lo mejor de los robots con lo mejor de los humanos. Los robots aportan fuerza, precisión y repetición. Las personas aportamos creatividad, criterio y sentido común. Y los robots son muy buenos, haciendo siempre lo mismo. Y los humanos seguimos siendo mejores, aparte de contar chistes, entendiendo cuándo no hay que hacer lo mismo de siempre. Así que quizá la pregunta no sea si habrá más robots. La pregunta es si sabremos usarlos para trabajar mejor, vivir mejor y dedicar más tiempo a lo que realmente necesita una persona delante. El amor. Mientras los robots no sean capaces de aguantar una reunión de 2 horas sin bostezar, todo va a ir bien. Todavía tenemos ventaja. Sí. Nos vemos en el próximo episodio de La Madre que te creó. Y recordar, la innovación no consiste en tener más tecnología, consiste en trabajar mejor con ella. Pues así es, me ha encantado esa frase. Sí, bueno, está bien. Pues nada, amigos, lo vamos a dejar aquí. Sí, suscribiros, no sé dónde Suscribiros, está que es gratis. Sí. Están aquí las campanitas, todo aquí abajo. Nos vemos dentro de muy poco. Muchas gracias por escucharnos y darnos feedback, comentarios, porque os escuchamos y de verdad que es muy agradable recibirlos. Hasta luego.